Y mire, como se lo platicábamos al inicio, un ataque con misiles en la ciudad ucraniana de Leópolis deja al menos 7 muertos. Al menos 6 muertos y una decena de heridos en Leópolis tras un ataque con misiles de Rusia. Los 5 artefactos lanzados iban dirigidos a unas infraestructuras militares de la ciudad ucraniana. Leópolis, situada a escasos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, ha sido durante las últimas semanas uno de los principales puntos de salida del país para los refugiados. Desde la Administración Militar Regional se informa a su vez de que el 60% de los misiles lanzados por Rusia habrían sido derribados por la defensa aérea ucraniana, por lo que los daños podrían haber sido mucho mayores. Las autoridades regionales recomiendan a los habitantes de Leópolis que permanezcan refugiados, ya que se cree que podrían tener lugar más ataques a lo largo de las próximas horas. Y para ofrecerle un análisis que nos ayude a todos a entender mejor qué representa este ataque en Leópolis en el contexto de la guerra en Ucrania, pues le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Él es experto en temas internacionales y viene a hablarnos justamente de este ataque en la ciudad ucraniana de Leópolis. Carlos, te saludamos. Muy buenos días, muchas gracias y bienvenido. Muy buenos días, Celia y auditorio de Señal Global. Antes que nada hay que señalar que Leópolis es como un barrio de la ciudad de Lviv o Lvov en su denominación previa a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una serie de ataques a instalaciones militares, pero sobre todo a lugares en donde llega la ayuda militar de la OTAN a Ucrania. Hay que recordar que la parte occidental de Ucrania, toda la región de Lviv, ha sido básicamente intocada a lo largo de esta guerra, con excepción de un ataque con 7 misiles calibre de crucero que cayeron en las barracas en donde se concentraban los mercenarios voluntarios que iban rumbo al frente, en donde hubo por lo menos 200 muertos y aproximadamente 500 heridos. Básicamente la parte occidental de Ucrania no ha sido tocada militarmente más que por este tipo de ataques de misiles de crucero. Es importante señalar esto puesto que hay que recordar que cuando Ucrania ataca al buque Moskva en el Mar Negro, en ese momento lo que tenemos es lo que se llama un escalamiento de hostilidades. Ahí lo podemos ver. Básicamente el Ministerio de Defensa de Moscú todavía no ha admitido que este barco fue atacado por los ucranianos. Sin embargo, mucho antes de que el Ministerio de Defensa incluso admitiera que había sido atacado, los ucranianos ya habían mencionado que lo habían atacado con 2 misiles y poco tiempo después se hundió. Hay una inconsistencia en las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso en donde decía que se hundió dentro del contexto de un remolque rumbo a Sebastopol, pero que una tormenta lo terminó de hundir. Nosotros vemos las fotografías de las horas previas a su hundimiento y bueno, pues no vemos ninguna tormenta en ese momento. Sin embargo, todo esto viene a cuento, Celia, porque el escalamiento radica en que el Moskva es un buque crucero, el portaestandarte ruso en el Mar Negro, que traía en su Santa Bárbara, en su depósito de municiones, artillería nuclear. En otras palabras, el objetivo que atacaron los ucranianos es un objetivo nuclear. Este es un escalamiento extremo de las hostilidades de Ucrania hacia Rusia. Sin embargo, Rusia en ese momento decidió minimizar el incidente y seguir con su campaña normal. Lo que hemos tenido a lo largo del viernes, sábado, domingo es lo que se podría llamar el apretar el anillo en torno a Azovstal, que es el último reducto del batallón Azov en Mariupol. Básicamente el resto de la ciudad ya se encuentra limpia de la presencia de los ucranianos y hay ya a estas alturas 2 conminaciones de parte del gobierno ruso, de las Fuerzas Armadas,
a los defensores que están dentro de los búnkers de Azovstal. Hay que recordar que Azovstal tiene subterráneos de hasta 6 pisos debajo de la superficie, en donde se les conmina a rendirse, y estos han sido interceptadas comunicaciones entre los líderes de este grupo, de este reducto de Azovstal, con su liderazgo en la capital, y en ese momento lo que han recibido de respuesta es que no hay rendición posible. Las opciones que le quedan en este momento para terminar el cerco sobre Azovstal para los rusos es básicamente un bombardeo de tipo estratégico con bombas de 3 toneladas de explosivos, seguido de un bombardeo con termobáricas, y así se acaba el problema. Los rusos preferirían que se rindieran las fuerzas que están dentro de los búnkers por la simple y sencilla razón de que ahí se encuentran por lo menos 400 mercenarios extranjeros, muchos combatientes de la OTAN y aproximadamente 2.000 combatientes del batallón Azov. Rusia preferiría tomarlos vivos por la inteligencia que podrían extraer de ellos en los interrogatorios y sobre todo el material que se encuentra oculto. Mientras tanto, mira, hay que recordar que en Mariupol lo que se dio fue en realidad una guerra de atrición en donde los ucranianos, el batallón Azov, utilizó como escudos humanos a la población civil de Mariupol. De esto tenemos no decenas, sino cientos de testimonios personales de gente que se refugió hacia el este, le hace hacia Rusia, hacia Rostov, en donde son entrevistados y dicen que básicamente ellos fueron mantenidos en cautiverio como parte de un escudo humano del batallón Azov. Lo que estábamos viendo en imagen anterior es precisamente a tropas rusas excavando un hueco en los sótanos de un edificio para extraer a la ciudadanía civil que había sido básicamente sellada en ese sótano por el batallón Azov. Lo que tenemos ahorita es, por supuesto, en otra dimensión, una enorme guerra mediática en donde Occidente básicamente no le presta oídos a las declaraciones de los rusos o de los habitantes de Donetsk y de Lugansk, y que simplemente están repitiendo constantemente lo que podría llamarse la propaganda por parte de Ucrania y de la OTAN. En este ambiente de declaraciones tan binarias, en donde obviamente se presentan dos líneas narrativas totalmente distintas, es importante señalar que en el terreno se va armando la línea narrativa principal. Hoy lunes se esperaba el comienzo de las hostilidades precisamente en el Bolsón de Donetsk. No ha ocurrido así, en donde se han intensificado las actividades militares es al norte-centro, en la ciudad de Kharkiv, en donde este momento se está teniendo combates muy fuertes, y en la ciudad de Zaporozhye, al sur. En otras palabras, lo que era una expectativa general de mucha gente de que la ofensiva fuerte comenzaría en el este para atrapar a los 60.000 soldados de élite de Ucrania, no ha sido así. Lo que se está viendo es el inicio de un movimiento de pinzas de gran extensión de sur a norte y de norte a sur, cortando por la mitad a Ucrania a lo largo del trayecto del río Dnieper. Este lunes es un día de incertidumbre, sobre todo porque lo que tenemos es a Volodymyr Zelensky ya estimando cuál es la ayuda económica que debe de recibir de Occidente. Está estimándola en $50.000 millones por semestre, le hace aproximadamente $8.000 millones mensuales, a un lado agregándole toda la ayuda militar que exige. Es interesante señalar, ya como para finalizar, que Estados Unidos ya entregó una tercera parte al 40% de todos los cohetes portátiles que tenía en inventario a Ucrania. En otras palabras, Ucrania está vaciando los arsenales de la OTAN y de los Estados Unidos, por lo menos en lo que respecta a armas tácticas. Así que este comienzo de semana obviamente es de alta incertidumbre, pero recordándole al público que en este ambiente la propaganda también es una herramienta de la guerra, y básicamente lo que estamos viendo es enmascaramiento de actividades por parte de los rusos, de la OTAN y de los ucranianos.
Qué interesante esto último que nos platicas, Carlos, y yo no quiero despedirte sin preguntarte rápidamente, súper rápido porque se nos va el tiempo, ¿qué lectura le damos a lo que hemos presentado esta emisión de llamamientos de ataques a Europa por parte de Estado Islámico y también las quemas de Corán en Suecia? ¿Y de qué lectura le damos en este contexto de guerra a estos acontecimientos, Carlos? Mira, muy fácil. Lo que está sucediendo en Suecia es una provocación por parte de un solo individuo que, ejerciendo su libertad de expresión, va a una ciudad y quema el Corán. Esto, como está proscrito en el mismo Corán, pues provoca este tipo de disturbios. Sin embargo, todo el Medio Oriente en este momento está orillándose a una situación crítica, puesto que hay que recordar que todo el Medio Oriente va a empezar a tener escasez de alimentos. Si a la escasez de alimentos agregas toda una serie de conflictos regionales, Turquía contra Irak, contra los kurdos, Siria contra Turquía, etcétera, o sea, estamos hablando de una geometría de conflictos. Si a esto le agregas la capa de escasez de alimentos, bueno, tenemos la fórmula perfecta para un gran conflicto. Que esto no ocurra. Carlos, te agradecemos muchísimo, y a usted, gentil audiencia que nos sintonizó, por supuesto que también le deseamos un muy buen día, y le recordamos que en punto de las 13 horas la información local y nacional con señal informativa.